Haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros, llegados acá, hijos de la hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en el valle, debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, y ella derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, y allí también subiste a hacer sacrificio, y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo, porque a otro, no a mí, te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, hiciste con ellos pacto, amaste su cama donde cualquiera que la veías, y fuiste al rey con un cuento, y multiplicaste tu perfume, y enviaste embajadores lejos, y abatiste las profundidades, y te abatiste hasta las profundidades del Seol. En la multitud de tus caminos te cansaste, pero no dijiste no hay remedio. Hallaste nuevo vigor en tu mano, por tanto no te desalentaste. ¿Dónde quedé? El 11, ¿no? El 11. ¿Y de quién te asustaste y temiste? Que has faltado a la fe, y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. No he guardado silencio desde tiempo antiguo y nunca me has temido. Yo publicaré tu justicia y tus obras, que no te aprovecharán. Cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos los llevará el viento, un soplo los arrebatará, mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte, y dirá, allanad, allanad, barred el camino y quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé, y le herí, escondí mi rostro, y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré, y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Amén. A la palabra del Señor. Gloria al Señor. Muy bien. El libro del profeta Isaías habla mucho en contra de la idolatría del pueblo de Judá. Entonces acá vemos cómo Dios está indignado con Israel a causa del pecado. Por lo que podemos ver en el capítulo 57, hay 3 clases de pecado por el cual el Dios estaba enojado con su pueblo. Entonces, el versículo 3 dice la palabra del Señor, dice, hechicería, adulterio y fornicación. Dice, mas vosotros habéis llegado acá, hijos de hechicería, generación del adúltero y de la fornicaria. Había 3 pecados graves. Si bien la palabra del Señor dice, el pecado es la transgresión de la ley, ¿no? Para Dios el pecado es lo mismo que mentir, que robar, engañar. Pero bueno, en este caso, Israel, el pecado más grave que siempre cometió y hasta el día de hoy comete es la idolatría. Luego dice el adulterio. ¿Por qué el adulterio? Porque para Dios su pueblo es Israel. Entonces llega un momento en el cual
Dios le da carta de divorcio a Israel. Dios se separa de Israel. ¿Por qué? Porque había adulterado. Porque se mezcló con dioses paganos. Entonces por eso le dice generación de idólatras, adúlteros. Y también le dice de hechicería. O sea que practicaban también toda clase de inmundicia, toda clase de atrocidades. ¿Por qué? Porque Israel copiaba todo lo que hacían las demás naciones. Ellos tenían al verdadero Dios, al Dios de Israel, pero como hemos dicho en el culto pasado, Dios demanda santidad, consagración, pureza. Los dioses paganos demandan todo lo contrario. Inmundicia, fornicación, adulterio, suciedad, ¿no? Entonces no hay, podríamos decir, una entrega completa hacia Dios. Entonces por eso es más fácil servir a los dioses paganos, pero aún así Dios no desecha a Israel. Entonces primero le hace saber todas estas cosas, ¿no? Como hemos leído en el versículo 3, que la hechicería y el adulterio eran designaciones, dice, y Dios llama a los malvados a rendirles cuenta. Entonces Dios estaba publicándole sus errores a Israel, primeramente, a través del profeta Isaías. Entonces, en el versículo 4 dice, ¿de quién os habéis burlado? Y la palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado. ¿Ven? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. ¿Ven? Gloria al Señor. Dice, ¿contra quién ensanchasteis la boca y alargaste la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa? Alargaban la lengua, mentían, contradecían lo que el profeta Isaías hablaba al pueblo. Porque no solamente en estos tiempos, en aquellos tiempos también había gente mala, perversa, que también transgresaba la palabra del Señor. Versículo 5 dice, ¿qué os enfermorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso y sacrificabas en los valles debajo de las peñas? Así que no solamente dice que ellos no adoraban a Dios, sino que adoraban a dioses paganos. Esto lo puede ver en Jeremías capítulo 32, versículo 35. Dice la palabra del Señor que el sacrificio infantil era parte del culto al dios de Moloch, de los amorreos. Entonces, por eso que dice el versículo 5, que con los ídolos debajo de todo árbol frondoso sacrificaban a los hijos en los valles, debajo de los peñascos, ofrecían sacrificio humano a dioses paganos. Dios no acepta ningún sacrificio humano. Gloria al Señor. Dios no acepta. El único sacrificio que Dios aceptó fue el de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. No hay otro sacrificio, ni tampoco se va a volver a repetir. Entonces, decían que ofrendaban Israel sus hijos a este dios Moloch. Entonces, ¿cuál sería la respuesta del Señor? Obvio que Dios tenía que tomar represalias en contra de este pecado, ¿no? Versículo 6 dice, las piedras lisas del valle está tu parte, ellas son tu suerte, dice, y ahí derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré yo de castigar estas cosas? Entonces, tarde o temprano, Dios tiene misericordia, Dios cada día, cada mañana renueva su misericordia, pero llega un momento en que Dios tiene que cortar con esa misericordia y castigar el pecado. Porque no quiero decir la muerte del pecador, sino que el pecador, todos proceden al arrepentimiento. Entonces llega un momento que Dios perdona, Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia, pero llega un momento en el cual Dios tiene que poner juicio. Amén. Entonces, la palabra dice que juicio tiene que venir, pero antes viene la misericordia. Viene el perdón del Señor, viene la prolongación de su misericordia. Pero si el hombre no entiende, entonces tiene que venir el juicio. Versículo 7 dice, sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama y allí también hiciste sacrificio. Versículo 7 hemos dicho, ¿no? Entonces dice que esos lugares, los lugares altos, era donde Israel cometía el adulterio espiritual, ofreciendo sacrificio a Baal y a Astoret, los dioses paganos de los cananeos. Baal y Astoret. Baal, que sería hoy en día como el gauchito Gil, y Astoret, lo que sería la Virgen María, ¿no? Dioses paganos, dioses hechos de madera,
de plata o de cualquier otro material, lo que fuera. Entonces ahí es donde Israel comete adulterio espiritual. Recuerden que el adulterio es mezcla. Cuando dos cosas se mezclan, ya dejan de ser puros. Hay un adulterio. Entonces Israel no solamente que tenía el pecado de idolatría, sino que también tenía adulterio espiritual, ¿no? ¿Uno cuándo puede cometer adulterio espiritual? Bueno, cuando usted dice que ama a Dios y ora a Dios y después consulta a los brujos, va a los hechiceros, al macumbero, a que le tiren el cuerito, le lee el horóscopo, ¿no? A que le lean la mano, que le lean el futuro. Ahí usted está cometiendo adulterio espiritual. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces esto lo hacía Israel. Después dice la palabra del Señor, bueno, en las puertas, en el umbral pusiste tu recuerdo. Dice, a otros se lo hiciste, dice, y no a mí. Y te descubriste y subiste y ensanchaste tu cama, e hiciste con ellos pacto, amaste su cama, donde quiera que lo veía. Entonces cuando habla que donde veía su cama, ¿no? Lo relaciona al pecado del adulterio. Si bien no está escrito, ¿no? Pero dice, donde lo veías, cualquier lugar, ¿no? Como usted ve, que va a una esquina y está el Gauchito Gil, y le adoran, y después a 2 cuadras más, a otro Gauchito Gil, a 5 cuadras, 10 cuadras más. Entonces eso estaba diciendo Dios, que en cualquier lugar donde veían una imagen, ¿no? de Baal o de Astoret, ¿qué hacían? Le rendían culto, ¿no? O lo saludaban y le glorificaban. Por eso decía que donde ellos veían, extendían su cama, ¿no? El lecho. ¿Para qué? Para que entiendan que, como dando a entender, como que se revolcaban con ese ídolo pagano. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces dice, a mí no me lo hiciste. Dice, te descubriste y ensanchaste tu cama y hiciste pacto con ellos. Después del versículo 9, de 57:1 dice, y fuiste al rey con ungüento y multiplicaste tus perfumes y enviaste embajadores lejos y te abastiste hasta las profundidades del Seol. En este versículo Dios le reclama a un rey en el cual él tenía que consultar a Dios, no, y fue a hacer alianzas con el enemigo. Este fue uno de los ejemplos, fue el rey Acaz, que llamó al rey de Asiria para que lo ayudara en la batalla, en la guerra. En vez de ir a buscar al Dios verdadero, no, se alió con el propio enemigo. ¿Para qué? Para destruir a otro enemigo que le quería hacer frente, ¿no? Entonces, dice, y que no escatimó recursos para imitar, dice, la idolatría de los asirios. Así que no solamente que no invocó el nombre de Jehová, sino que hizo alianzas con el enemigo. Veo cuando muchos dicen, no, yo no estoy ni con Dios ni con el diablo, pero si yo no le hago nada al diablo, el diablo no me va a hacer nada a mí. No, eso es mentira. A usted, al no adorar a Dios y no rendirle cuenta a Dios, y usted lo deja libre al diablo, usted se está rindiendo con el diablo. Le está dando la potestad al diablo y a los demonios que entren en su casa, que entren en su vida, ¿no? Porque total usted no lo molesta, yo no le hago nada, entonces el diablo no me hace nada. No, usted se está rindiendo antes de tiempo de esa manera. Que es lo que hizo este rey llamado Acaz. Eso está en 2 de Reyes, capítulo 16, versículos 7 y 18. ¿Ven? Que en vez de buscar a Dios, en vez de buscar directiva a Dios, como hemos escuchado en el culto pasado, como hizo el rey David, que fue allí en lo secreto, amén, gloria al Señor, a buscar la directiva del Señor, no, fue e hizo pacto con los otros enemigos. ¿Para qué? Para que sus otros enemigos no le vengan a hacer frente. Entonces, dice, fuiste al rey con perfumes, dice, con ungüento, ¿no? Y enviaste embajadores y así te abatiste hasta las profundidades del Seol. Está diciendo, abatiste hasta la profundidad del Seol, que cayó muy bajo, ¿no? Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 15, que Dios es alto, dice, el alto y el sublime, ¿no? O sea, Dios estaba en las alturas, pero ¿qué hizo este rey Acaz? Dice que se abatió hasta lo profundo, hasta el Seol. ¿Amén? Eso es lo que hizo, porque no buscó al Señor. Entonces, el versículo 10 dice, la multitud de tus caminos, dice, te cansaste. Ahora sí Israel estaba cansado de caminar, estaba cansado
pero aún así dice, no dijiste, no hay remedio. Dice, todo por el contrario, sino que hallaste, dice, vigor de nuevo en tus manos, por tanto, dice, no te desalentaste. Entonces, Israel mismo reconocía que estaba en pecado, que estaba haciendo mal, pero aún así tenía fuerza para seguir haciendo lo malo. Aún así tenía fuerza para seguir haciendo el pecado. ¿Vio cuando usted ve al borracho o al drogadicto que dice, yo no puedo más, no quiero seguir más así, no quiero estar así, pero continuamente sigue haciendo lo mismo, vuelve a tropezar en lo mismo? ¿Por qué? Porque se renueva su fuerza, pero no tiene el poder, no tiene la autoridad para decirle que no. ¿Amén? Porque ese poder, esa gracia viene a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Pero cuándo? Cuando uno confiesa y se aparta, alcanza misericordia, Dios perdona y nos da de su Espíritu Santo. ¿Amén? Para poder vencer. ¿Amén? Esto es lo que le pasaba a Israel. No reconocía su pecado y constantemente vivía cayendo siempre en lo mismo. Por eso decía, bueno, no hay remedio, no hay otra solución. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Versículo 11. Y acá Dios le dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? Dice que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino el pensamiento. No he guardado silencio desde el tiempo antiguo y nunca me has temido. Entonces, no se asustaban. Israel o Judá en este caso, no tenía miedo de Jehová. No estaba asustado. Vivían como ellos querían. Y ni siquiera le venía el pensamiento de que había un Dios que es misericordioso, pero también que hay un Dios que es divino, que es castigador. ¿Amén? Que Dios castiga el pecado. Gloria al Señor. Entonces Dios le reclama, dice, no he guardado silencio de tiempo antiguo y nunca me has temido. ¿No? En una parte dice, el libro de Malaquías dice, si el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, dice, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Ven? Entonces, hoy en día tampoco hay temor de Dios. No hay temor a las cosas del Señor. Uno tal vez viene de cualquier manera, no se prepara, no ora, no se consagra, viene así del mundo y ya quiere servir al Señor, y ya quiere ser evangelista, quiere ser pastor, quiere estar a cargo de una iglesia, se abre su propia iglesia. Que Dios tenga misericordia. ¿Puede decir amén? Amén. Gloria al Señor. Versículo 12. Entonces Dios trae toda justicia. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. Entonces, ahí está diciendo que Israel se justificaba porque practicaba la justicia, ¿no? Pero la salvación y la gracia no es por obra. ¿Amén? Gloria al Señor. La salvación no es por obra, es por gracia. ¿Amén? Es por pura gracia y misericordia. No hay obra que nosotros podamos hacer, aleluya, de que pueda pesar delante de la presencia del Señor para que nosotros hallemos la salvación. Entonces por eso Dios le dice, yo publicaré tu justicia y tus obras que no te aprovecharán. No sirve de nada. ¿Ven? Tener obras, como dice la palabra del Señor, y no tener fe. Y de hecho en los versículos anteriores dice, ¿por qué faltaste a la fe? Dice, ¿de quién te asustaste? ¿Y de quién temiste? Que has faltado a la fe. O sea que tenían obras, pero faltaban a la fe también. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Algunos dirán que tienen fe, pero no tienen obras, no predican, no hacen nada. Otros hacen mucho por el Señor, tienen obras, vienen, limpian, edifican, están, ¿no? Pero no tienen fe. Entonces, ¿podrá, dice, la fe salvarle? Porque la fe sin obra es muerta. Es un conjunto. ¿Ven? Gloria al Señor. Dios cuando hace las cosas las hace completas. Dios no hace las cosas a media. Dios no es como Saúl que hacía las cosas a media. ¿Amén? Gloria al Señor. Y el versículo 13, entonces Dios, al ver que Israel, o Judá en este caso, no se arrepentía, entonces medio como que Dios se burla, porque le dice, cuando clames a mí, le dice, que te liberen tus ídolos. Como dando a entender, como que Dios se cansa, ¿no? Claro, ahora que aprieta el zapato, ahora que vino la enfermedad, ahora que vino la escasez, ahora que vino, no sé, la falta de dinero, lo que fuera, ahora te acordaste de mí. Bueno, que te libren tus ídolos. Clamaba clamaba Toré, clamaba Chino Gil. Termina diciendo Dios. Entonces dice, cuando clames, que te liberen tus ídolos.
Pero a todos ellos, a todos estos ídolos, dice, los llevará el viento. Con un solo soplo, dice, los arrebatará. Dice, mas el que confía en mí, ahí empieza ya a hablar Dios a los que verdaderamente confiaban. ¿Ven? Porque no todo Israel y todo Judá estaba en pecado, ¿no? Dice, mas el que confía en mí, dice, tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Gloria al Señor. Constantemente, en la época del profeta Isaías, ellos estaban en guerra. Los asirios, los sirios le hacían guerra a Israel, querían conquistar Babilonia, querían conquistar Judá. Que tarde o temprano terminaron conquistando por el pecado que hubo en Judá. Entonces, pero dice, el que confía en mí, dice, también dice que poseerá, dice, la tierra por heredad y poseerá también mi santo monte. Gloria al Señor. Entonces también eso nos habla a nosotros, ¿ven? Porque si bien ellos fueron despojados, fueron exiliados de su tierra, gloria al Señor, después el profeta Jeremías dice que el Señor ha hablado de mí y dijo que ya no escribiré más, dice mi ley en tablas, sino, dice, la ley en su mente y su corazón, y los traeré de los confines de la tierra al lugar que yo le di por tierra, dice, por heredad. Y ya no serán más, dice, entonces dice que ellos no van a ser más solamente el pueblo de un pueblo escogido, sino que ya, dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré por ellos, dice, su Dios. ¿Ven? Así dice el texto. Gloria al Señor. Ellos habían sido exiliados, pero antes de que se vayan al exilio, el profeta Jeremías también había profetizado de que Dios lo iba a volver a traer a su tierra, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré a ellos por Dios. ¿Ven? Gloria al Señor. Ahí está, así dice el texto. Entonces, aquí también el texto, la palabra del Señor nos habla a nosotros, ¿ven? Porque nosotros hemos recibido también una herencia, ¿ven? Gloria al Señor. La Canaán celestial, una heredad, ¿ven? La vida eterna, ya en el reino de los cielos. Gloria al Señor. Aleluya. Pero también, gloria al Señor, cuando Cristo venga a reinar en la tierra, porque cuando acontezcan todas estas cosas y la iglesia sea arrebatada, el Señor va a venir a pelear por Israel y va a gobernar, gloria al Señor, en Israel por 1000 años. Así que los que confían en Jehová también van a estar en la tierra prometida, dice la palabra del Señor. ¿Ven? Gloria al Señor. Por eso que dice que el que confía en mí tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. ¿Ven? Entonces en el versículo 14 dice, allanad y barred el camino y quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Así que Dios va a barrer con todo tropiezo, con toda iniquidad, contra toda suciedad. Versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Gloria al Señor. Entonces Dios está muy alto para alcanzarlo. No se puede alcanzar a Dios de cualquier manera. Amén. Gloria al Señor. Menos como Israel, que tenía estos 3 pecados. Que había hechicería, que había adulterio y que había idolatría. Mire qué grave que es. Porque el pecado nos separa de Dios. La palabra dice, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Amén? Hay un estrecho muy largo para alcanzar a Dios. ¿Amén? Pero ¿por qué el hombre no puede alcanzar a Dios? Porque va por sus propios equivocados caminos. De cualquier forma el hombre quiere agradar a Dios, quiere acercarse a Dios. Por eso el hombre comenzó, creo que en Génesis, a hacer la torre de Babel. El hombre quería llegar al cielo por sus propios medios, ¿no? Por su propio camino. Entonces Dios dijo, no es así. No vamos a permitir, confundamos así sus lenguas. Entonces, hay un solo camino al cielo. Se llama Jesucristo. ¿Amén? No hay otro camino. No hay otra forma. ¿Amén? Por eso Dios dice que es alto y el sublime. Es lo máximo a lo que uno puede llegar, a lo único que puede aspirar, dice. El que habita en la eternidad. Recuerde que en la eternidad el tiempo pasa más despacio.
No es que pasa rápido, es al contrario, ¿no? Por eso está el ejemplo que uno está esperando el colectivo y no viene, y dice, esperé el colectivo una eternidad, ¿no? Porque en ese tiempo pareciera que pasó mucho tiempo, pero tal vez fue media hora, 50 minutos. Pero para usted le pareció una eternidad. Bueno, Dios mide el tiempo así. Dios habita en la eternidad. ¿Amén? Dios tiene su tiempo. El tiempo de Dios no es como el tiempo nuestro. En Eclesiastés capítulo 3 dice, todo tiene su tiempo debajo del cielo. Entonces nosotros sí tenemos minutos, segundos, horas, días, semanas, meses, años, lustro, décadas, siglo, milenio. Y para el Señor dice que un milenio es como un día y un día como 1000 años. Entonces nuestro tiempo no es el mismo tiempo de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces Dios habita en la altura, dice, y la santidad. ¿Amén? Dice, ¿por qué? Y habita también con el quebrantado, dice, y humilde de espíritu. El quebrantado y humilde de espíritu es el que se reconoce delante de Dios. ¿Amén? El que se humilla delante de Dios. ¿Amén? El que reconoce que cada día necesita de Dios. ¿Amén? Con ese Dios habita por medio de su Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Recuerda la oración del fariseo y del publicano? El fariseo que hacía oraba en pie en la sinagoga y decía, Señor, te doy gracias porque diezmo todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, no falto al culto y te doy gracias que no soy como este publicano. ¿No? Y la palabra dice que él oraba consigo mismo o se justificaba a sí mismo, ¿no? Entonces no todas las oraciones llevan a la presencia del Señor, pero ¿qué hacía el publicano? Dice que postrado en tierra no quería alzar sus ojos, se golpeaba el pecho, reconocía de que estaba mal, reconocía de que pecaba, reconocía de que él necesitaba ser perdonado. ¿Amén? Por eso el publicano decía, sé propicio, dice, a mí, pecador. Y Jesús dijo, de cierto digo que este salió justificado, pero el fariseo no, porque oraba consigo mismo. Entonces usted cuando ora al Señor, usted tiene que orar al Señor, no a usted mismo, o no para que los demás escuchen, no. Usted tiene que tratar que su oración escuche al Señor. Amén. Lo más sincero posible. Por eso dice, con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Amén. Y vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces el versículo 16 dice, porque no contenderéis para siempre, ni para siempre me enojaré. O sea que Dios también está enojado con el mundo, con el pecador. Pero su enojo no dura para siempre. ¿Por qué? Porque dice, porque entonces decaería, dice, ante mí, dice, el espíritu y las almas que yo he creado. Entonces, si Dios viviese enojado, ¿no? Entonces no habría salvación, ¿no? Entonces, la palabra del Señor nos habla que Dios renueva cada mañana su misericordia. Amén. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces, en el 17 Dios le reclama nuevamente y le dice, por la iniquidad de su codicia me enojé. O sea que Dios se enojó. ¿Se acuerdan de los cultos anteriores que hemos hablado? Si Dios se enojaba, si Dios era celoso, si Dios se pone triste, ¿no? Si nosotros fuimos creados a imagen y a semejanza del Señor, los sentimientos, las emociones que nosotros tenemos no son nuestras, son de Dios y del Señor. Por eso nosotros tenemos, por eso nosotros sentimos también. ¿Amén? A veces Dios nos hace pasar por pruebas o angustias, tristeza, para sentir lo que Dios siente también. ¿Amén? O imagínese el Señor, o imagínese a Dios, ¿cómo se siente hoy? Si la iglesia tendría que estar llena o vacía, ¿cómo está hoy? ¿Cómo se siente Dios hoy? ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Está desilusionado? ¿No? Con algunos, tal vez con todos, no lo sabemos. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces eso cuando tenemos en poco a Dios. Entonces Dios se enojó, dice, por la iniquidad, por la codicia, dice, y escondí mi rostro y me indigné. Así que Dios también es como que le mudó la cara a Israel, porque Israel no entendía, Israel no se quería arrepentir. Y dice, y él siguió su camino rebelde de su corazón. Y ahí Dios dice, he visto sus caminos, pero dice, los sanaré y los pastorearé. ¿Ven? Gloria al Señor. Entonces, Dios mira nuestro caminar, Dios miró el camino de Israel, Dios los quería sanar, Dios los quería pastorear, pero aún así dice, Israel seguía con su corazón endurecido, o Judá.
Dice, pero le daré consuelo a él y a sus enlutados, aquellos que habían perecido, como en el versículo 1, dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos, dice, mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Ven? Gloria al Señor. Entonces, había gente que era buena, había gente que practicaba la justicia, y aún así, ellos morían, ellos sufrían, y no había nadie quien piense en hacer justicia. Por eso dice la palabra así, le daré consuelo a él y a los enlutados, produciré fruto de labios, y Dios iba a traer paz, dice, y Jehová los sanará. Pero a los que seguían insistiendo con estas tres cosas, con la idolatría, con la hechicería y con el adulterio o la fornicación, dice, serán como el mar tempestuoso, que no han de quedarse quietos. Dice que sus aguas arrojan cieno y lodo. Entonces, cieno y lodo, ¿no? Está mezclada el agua con el barro. El agua no es pura, está contaminada, está sucia, ¿no? Pero dice, pero no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Amén? Gloria al Señor. Entonces es un mensaje muy duro para reflexionar, para Israel, para Judá y para nosotros también. Tal vez uno no fornica, pero tal vez otro cometió pecado de hechicería, o tal vez no tiene hechicería, pero es un idólatra del fútbol, de las amistades, del familiar, o de una marca deportiva, lo que fuera, ¿no? Entonces Dios es un Dios celoso. ¿Amén? Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces Dios siempre hace saber lo que Dios quiere de nosotros. ¿Amén? Y en este caso Dios le dijo a Israel a estos tres pecados, ¿no? Y no es que lo habían hecho uno, sino que venían varias veces. Y a causa del pecado, Israel fue cautivo. ¿Por qué? Porque le dio la espalda a Dios. ¿Amén? Pero, como dice su palabra, pero los que confían en Jehová tendrán la tierra por heredad, dice, y poseerán mi santo monte. ¿Amén? Dice la palabra del Señor, dice, ¿quién habitará, dice, en tu santo monte? Dice, limpio de mano y el puro de corazón. ¿Ven? Entonces Israel o Judá no tenía pureza, estaban sucios, estaban contaminados. ¿Por qué? Por la idolatría, por la hechicería, ¿no? Y por el adulterio. ¿Ven? Así que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas como iglesia. Amén. Gloria al Señor. Y que podamos aborrecer estas cosas y servir al Dios verdadero. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga.